Bueno, y aquí en nuestro país continúa la polémica por el goteo de solicitudes de revisiones a la baja de condenas con la entrada en vigor de la conocida ley del sí es sí. Hasta el momento son 3 puestas en libertad y más de una decena de rebajas de pena para violadores o agresores sexuales. El Supremo podría manifestarse la próxima semana, incluso dicen que revertir algunas de estas resoluciones. Oscilaría, entiendo que aproximadamente en un año o un poco más. Es lo que solicita el abogado al presentar un recurso para que se revise a la baja la condena de uno de los detenidos por el caso La Manada y que fue condenado por el Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con agravantes. Habría que preguntarle a la ministra en este caso y a su alma mater, la señora Rosell, por qué se han reducido los mínimos en las condenas. Y la titular de Igualdad responde: Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Apelando a la falta de perspectiva de género de algunos letrados y jueces. Sobre la conocida como ley del sí es sí, también se refiere la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. Habrá que esperar a la respuesta del Supremo, que será quien en las próximas semanas delimite y unifique los criterios de los tribunales. También, recordamos, tiene la capacidad de revertir algunas resoluciones de las dictadas en los últimos días. Hasta el momento se han producido 3 puestas en libertad y 11 rebajas de condena. Bueno, seguimos buscando reacciones a este asunto. Carlos Bielba es magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Bielba, ¿qué tal? Buenos días. No le escucho, no sé si estamos teniendo un problema de sonido, compañeros. Veo que usted me escucha a mí bien, pero nosotros a usted no. Ahora perfectamente, señor Bielba. Oiga, ¿qué implica que la rebaja de pena se pueda interpretar? ¿O es un mandato sobre los jueces directamente que tienen que aplicar? Lo que es la modificación de las penas no se interpretan. Si antes una pena era de 5 a 10 y ahora es de 4 a 8, por ejemplo, no cabe interpretarlo. Sí que se pueden interpretar algunas otras cuestiones, como por ejemplo la protección que se ha de dispensar a las personas comprendidas entre los 16 y los 18 años. Pero una modificación de las penas es un dato meramente numérico, no cabe interpretarlo. O sea, no es una cuestión de voluntad interpretativa, que falte perspectiva de género por parte de los jueces, como dice la ministra. Vamos a ver. Toda persona nacida en España está genéticamente diseñada para echar la culpa a los demás. Pero si se produce una rebaja de penas, por ejemplo, donde antes era de 5 a 10, ahora es de 2 a 8, es evidente que se ha producido esa rebaja de penas. Con independencia de que, como he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones, la voluntad del legislador era impecable, proteger a las víctimas. Pero se ha producido esa rebaja de penas, es un dato objetivo. Claro. Que luego eso se traduzca en tener que revisar todas las condenas, tampoco es automático. ¿Es cierto que algunas asociaciones advirtieron de que esto podía pasar? Asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial, la Oficina de Protección de Datos, el Consejo de Estado, son varios los informes que alertaron de esa posibilidad. Y ahora, la jurisprudencia que siente, por ejemplo, el Tribunal Supremo, ¿podría enmendar los errores de la ley o revertir las ventajas que han obtenido los condenados? La doctrina que siente el Tribunal Supremo nos vincula a nosotros, a los órganos judiciales, o sea que evidentemente en lo que diga el Supremo sienta cátedra, si se permite la expresión. Lo que pasa es que la ley sigue siendo la ley. Claro, Una cosa es que se interprete, pero la ley está ahí. Claro, pero por ejemplo, si ahora el Supremo dice esto hay que interpretarlo de otra manera, a quien se haya puesto en libertad o a quien se le haya rebajado una pena, ¿se le vuelve a meter en la cárcel o se le vuelve a poner la pena anterior? Si se confirma alguno de los recursos que puedan interponerse frente a las nuevas resoluciones, es evidente. Lo que ocurre es que están surgiendo más casos. ¿Ustedes creen que puede haber una cascada de casos en este aspecto que inunde de procedimientos ahora mismo la judicatura? No sé cómo están otras secciones de España ni otras secciones de Canarias. De hecho, nosotros hemos iniciado ya la labor de recopilación de las ejecutorias y hemos identificado un total de 34. O sea, en nuestro caso podría haber 34. Se va a proceder a revisar las 34 condenas, con independencia de que finalmente se revisen o no las penas.
que partir de la base, y que lo acaba de decir, como en la introducción se ha dicho, lo ha dicho el fiscal general del Estado, no hay automatismos, es caso por caso. O minuto a minuto, o partido a partido, diría Simeone, vamos. O sea, que no se hace de oficio esa revisión, señor Bielba, sino que lo van pidiendo las partes. No, la iniciamos de oficio, pero se le ha trasladado a las partes. Me llama la atención que Sí, perdona. Me llama la atención esa acción, ese aviso que dice usted que dio, que han dado muchos organismos, incluido el Consejo General del Poder Judicial, sobre que esto podía ocurrir. ¿Recibieron contestación sobre esas objeciones que plantearon? Sí, por ejemplo, y si mal no recuerdo, una de las objeciones que establecía el Consejo General del Poder Judicial era sobre el artículo 179, que se decía que en el anteproyecto me parece que la pena que se fijaba era de 4 a 10 años. Y por parte del Consejo General del Poder Judicial se dijo, mire, se reduce la pena mínima y se está reduciendo también la pena máxima. Y finalmente la ley lo que hizo, en vez de ser de 4 a 10, fue de 4 a 12. O sea, se atendieron mínimamente. Hay que tener en cuenta que se trata de informes no vinculantes en la mayoría de los casos. Luego se revisarían por el legislador y se optó por no seguir al pie de la letra los consejos. ¿Le preocupa, señor Bielba, que entre la ciudadanía, digamos que se cree la sensación de que los jueces no legislan conforme a la ley, sino conforme a su, ideal político, si le parece, o su sensibilidad política? A ver, a mí no me preocupa porque es una conclusión absurda, pero claro, cualquiera es libre de pensar lo que quiera. Pero es que además se nos está tachando de fachas o de antifeministas. Pero es que muchas de las resoluciones estarán dictadas por magistradas, que yo he de suponer que una magistrada será la primera interesada en defender los derechos de la mujer. Pero claro, es que por encima de los derechos de la mujer, entre comillas, está la legalidad. Y si la ley me obliga a rebajarlo, por mucho que lo sienta, porque quiero proteger a las víctimas, en su inmensa mayoría mujeres, nos venimos supeditados a la ley. ¿Un curso de formación, como ha sugerido la ministra, cree usted que serviría de algo? Es que los hay. No es que los hay, es que todos los años hay 10, 12, 15 cursos de formación en materia de género. De hecho, quien quiera acceder a una especialidad, sea social, sea mercantil, sea contenciosa administrativa, está obligado a primero someterse o superar un curso de materia de violencia más que violencia de género, de educación en materia de género, por así decirlo. Señor Bielba, no es que no existan. Tengo otra duda técnica. ¿Hasta cuándo se puede ir para atrás en la modificación de condenas? Es decir, mientras esté activa la condena de cualquier persona. Correcto. Sí, mientras alguien esté cumpliendo condena y existe una modificación que pueda pararlo o beneficiarle, se ha de ir para atrás, por así decirlo. Claro. ¿Y esto no se podría haber evitado poniendo, algún tipo de prevención en la ley, de disposición transitoria, qué sé yo, algo que... No, porque el artículo 2.2 y el artículo 9.3 de la Constitución son mandatos imperativos. Las disposiciones sancionadoras más favorables se han de aplicar retroactivamente. Bueno. Podría haberse puesto una disposición transitoria, sí, pero bajo mi punto de vista hubiese sido ilegal. Bueno, pues me quedo con ese número. Me dice que son 34 ahora mismo los casos que se van a revisar en Canarias para ver si... No. 34 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Solo en su sección. Bueno, o sea que correcto. O sea, me imagino que será multiplicado por 6. O sea, lo que hay en todo Canarias. Pueden ser cientos los que se revisen entonces en Canarias a la baja, ¿no? No, cuidado. No se van a revisar a la baja. A ver, explíquenmelo bien porque a lo mejor no lo he entendido yo. Una cosa es que revisemos, es decir, que volvamos a mirar y otra cosa es que esa pena se reduzca. Porque yo estoy casi seguro que en su inmensa mayoría no se va a reducir, si es que se reduce alguna. Revisar es ver si la condena que existe es adecuada a los términos legales actuales. Y si no resulta adecuada, se bajará, y si resulta adecuada, no se tocará. O sea, se van a revisar... riesgo de que vaya a haber... Entiendo, se van a revisar cientos de casos, ¿no?, que podrían ser en toda Canarias, según esta estimación que estamos haciendo. Ahora, no quiere decir que todos vayan a poder acogerse a esa rebaja. Claro, es que ya te aseguro que no todos no se van a rebajar. Eso está clarísimo. Bueno, pues eso nos tranquiliza escucharle, señor Bielba. Pues muchas gracias por darnos su impresión y estos detalles técnicos que a veces se nos escapan en torno a la ley. Gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias.